Vamos a ver el tema de filtros de aceite en máquinas de inyección de plástico. Como ya lo hemos visto anteriormente, les he dado ejemplos de máquinas Angel, CS100 y Plasma 5. Los temas que les voy a dar básicamente van a ser lo que es la importancia de la filtración, la simbología de los filtros en las mismas máquinas, tipos de filtros hidráulicos y cómo vamos a poder leer en los diagramas hidráulicos qué tipo de filtros tiene. En una máquina Angel, Krauss, Maffei, CX, MX, GX y una Arbor. También les voy a hablar un poco de algunas fallas en los sistemas hidráulicos provocados por los filtros. Y al final, que es algo muy importante, es el cambio del filtro de succión. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Sí? El objetivo sería entender qué tipos de filtros tiene una máquina inyectora, porque en muchas ocasiones ya nos decimos tener mucha experiencia trabajando con máquinas de inyección. Sin embargo, en ocasiones no tenemos ni idea de qué tipos de filtros tiene una máquina, cómo se cambian. En ocasiones me ha tocado escuchar que ni siquiera saben cómo realizar el cambio de un filtro. ¿Sí? Entonces, la importancia de este tema es entender qué tipo de filtro tiene una máquina y obviamente conocer su nombre. Y pues a lo que quiero dirigirlo todavía más es que entendamos que los filtros son parte del mantenimiento preventivo. Para esto vamos a hablar de la importancia de la filtración, para lo cual me voy a permitir leer un poco el texto. Pues la mayoría de los problemas hidráulicos pueden estar relacionados con suciedad o contaminación dentro de los componentes hidráulicos. Las tolerancias extremadamente estrechas a las que se aplica la mayoría de los componentes hidráulicos fabricados hacen que el sistema hidráulico sea intolerante incluso a pequeñas cantidades de contaminación. Las fuentes de contaminación incluyen la contaminación heredada, número 1, contaminación generada por el sistema, número 2, y como número 3, la contaminación introducida externamente. Esos son los tres motivos por los cuales se puede contaminar el aceite. Okay, vamos a hablar de la contaminación heredada. Un barril de aceite nuevo de la refinería suele estar bastante sucio según los estándares de limpieza hidráulica y no pueden considerarse satisfactoriamente limpios. Además, cuando se ensamblan nuevas máquinas hay cantidades relativamente grandes de suciedad dentro del sistema. Las nuevas máquinas se lavan a fondo antes de la entrega al cliente. El aceite añadido a la máquina después de la entrega debe filtrarse correctamente. ¿Sí? Esto nos dice que la contaminación heredada es, aún a pesar de que nosotros creemos que el barril está nuevo y lleva el aceite limpio, en realidad sí es limpio, pero tal vez para los estándares que maneja la máquina no es lo suficientemente limpio como para considerarlo que está dentro del rango, por lo cual tenemos que filtrarlo. ¿Sí? También como comenta, dice él, que las nuevas máquinas pueden traer todavía partículas. Por tal motivo se recomienda que se rellene el aceite, el tanque y se filtre el aceite. La contaminación del sistema. Durante el funcionamiento normal de la máquina, la fricción en bombas, válvulas, cilindros y motores provocan el desgaste de las superficies
deslizantes. El efecto es generar partículas microscópicas en todo el sistema que tiene un efecto abrasivo en el sistema de su conjunto. Esto a su vez produce más partículas y mayor desgaste en un efecto de bola de nieve hasta que la contaminación y el desgaste resultante alcanzan un nivel crítico. ¿Sí? Bueno, lo que dice la contaminación del sistema es prácticamente que la contaminación que se va provocando por las bombas, válvulas, cilindros y motores hidráulicos. La contaminación externa, este es un tema también interesante. Generalmente los entornos industriales en los que operan las máquinas no son los más limpios. Durante el funcionamiento normal, el nivel del depósito cambia constantemente. Por ejemplo, cuando un cilindro se extiende, el nivel de aceite baja y el depósito inhala aire contaminado con polvo y agua, vapor. Estos contaminantes se mezclan con el aceite y luego ingresan al sistema. Los sistemas están equipados con varios dispositivos para eliminar la contaminación del fluido hidráulico. Prácticamente son los coladores, filtros, imanes y los deflectores del tanque. ¿Sí? La contaminación externa es muy interesante. Dice, por ejemplo, que cuando el cilindro se extiende, el nivel de aceite baja. Entonces el depósito tiene que inhalar aire. ¿Sí? Para esto, el tanque tiene un filtro, ¿sí? Donde se dice que respira. ¿Sí? Me ha tocado trabajar con algunas máquinas que aparentemente tienen el filtro, pero cuando lo destapas no lo traen y es cuando empezamos a contaminarlo. Ok, pero vamos a hablar ahora de los coladores, filtros, imanes y deflectores. ¿Sí? Este es el primer filtro que manejan las máquinas estándar. Sería un filtro de succión, el cual su micraje es alto y está ubicado entre el depósito y la entrada de la bomba. El filtro de succión se sumerge horizontalmente dentro del tanque. En esta ubicación hay muy poca diferencia de presión o velocidad del fluido a través del elemento filtrante. Esta disposición aumenta la eficiencia del filtro, ya que la baja velocidad del fluido no perturba las partículas ya recolectadas, y el diferencial de baja presión no alentará que ninguna de las partículas recolectadas pase a través del filtro. Ok, este sería el primer filtro. Sí, traducido, tiene otro nombre, pero traducido al español es un colador, que prácticamente es un filtro de un micraje pues alto. Después serían los filtros de alta presión. El filtro de alta presión de bajo micraje, que proporciona la máxima protección para los componentes de la máquina, está diseñado para manejar la presión máxima del sistema con un alto grado de filtración y una vida útil relativamente larga. Está diseñado para proporcionar la filtración adicional que normalmente se requiere para las servoválvulas. ¿Sí? Este filtro de alta presión normalmente lo tienen los equipos que utilizan servoválvulas. ¿Sí? Y prácticamente tienen un micraje muy bajo para garantizar la limpieza. Y más adelante les voy a dar ejemplos. ¿Sí? El famoso imán que viene siendo este. ¿Sí? Una vez instalado en el depósito es este. Ubicado dentro de la carcasa del filtro de succión, hay un imán permanente que está diseñado para recolectar cualquier partícula diminuta de acero dentro del fluido. Estas partículas de acero se producen debido a la fricción involucrada durante el funcionamiento normal de las máquinas, es decir, fricción de la bomba, fricción de las válvulas, etc. ¿Sí? Entonces lo que hace el imán nada más es retener las partículas ferromagnéticas. Y los deflectores del tanque, que vienen siendo prácticamente estas como tipo aletas. Los depósitos de las máquinas están diseñados para permitir tiempo para la
radiación de calor, es decir, enfriamiento, y para que los contaminantes dentro del fluido hidráulico se asienten en el fondo del tanque y salgan de la corriente principal del fluido, del flujo de fluido. Por ejemplo, el agua no se puede eliminar del sistema mediante filtración, pero se asentará. Esto se logra colocando deflectores estratégicamente en el tanque para disminuir el flujo de aceite desde el lado de retorno del tanque hacia el lado de succión. Ok, este es también algo interesante, ya que normalmente pues no sabemos que los tanques lo traen, pero si ponemos atención, en algunas ocasiones a mí me ha tocado limpiar los tanques y sí veía que tenía separación, pero en realidad nunca me pregunté qué finalidad tenía. Después de haber realizado estas diapositivas me di cuenta de la importancia que tenían estos deflectores. Ok, los filtros, vamos a ver la simbología. Ok, si observan, todos los filtros tienen un rombo, ¿sí? Y una línea punteada. Eso quiere decir que es un filtro. Este, por ejemplo, sería el filtro de succión que viene acompañado con un switch de presión. Este sería un filtro de retorno en máquinas Krauss y en ocasiones vienen acompañados con el intercambiador de calor. ¿Sí? El filtro de alta presión viene siendo estos. Y este símbolo nada más lo he visto en Angel, en CC100, que prácticamente viene siendo el tapón, ¿sí? O viene siendo este. ¿Sí? Si observan, aquí es el filtro, que es este, y este representa lo que es el tapón. Y también para Angel, el famoso filtroil, que prácticamente es una unidad de filtración que bypassea el aceite, ¿sí? Y lo representan así. Y físicamente lo encontramos de esta manera. Ok, ya hablamos del filtro, que es el más importante. El filtro de succión. Esta es la última oportunidad de protección para la bomba, ¿sí? Como observan aquí, este es el filtro de succión. De aquí se filtra el aceite antes de llegar a la bomba. Por eso se dice que es la última oportunidad de filtraje. Y es un filtro que es muy fácil de darle mantenimiento. Además también retiene metales ferromagnéticos, ¿sí? Como lo vimos hace un momento. Y es funcional con limpieza. Eso quiere decir que como es de un micraje muy grande, si por alguna razón se llega a encontrar sucio, bastaría con realizar una limpieza con desengrasante, con thinner, y pues funciona de forma correcta. Sin embargo, sí es importante reemplazarlo porque en ocasiones ya con el tiempo se va dañando la tela. Si se encuentra saturado, la máquina no trabaja, solo si tiene switch de presión. Ok, por ejemplo aquí, esta es una máquina Arbor, donde nos muestra que está el filtro de succión, pero no tiene sensor, ¿sí? Entonces aquí si se satura, no tenemos manera de saber si está saturado. Y esta es una máquina Angel. Si observamos aquí, la bomba, el filtro y tiene su switch de presión. ¿Sí? En este caso, si se satura, la máquina se para. Al realizar el cambio, es necesaria la atención al purgado de aire, ¿sí? Entonces, también es algo muy importante con los filtros de succión, ¿sí? Hay un procedimiento especial para quitar el filtro y también para instalarlo, ya que una vez que quitamos el filtro, quitamos esta tapa, se va a bajar, se queda vacío, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando ya
metemos el filtro tenemos que sacar todo ese aire, porque si no lo sacamos, a la hora de arrancar la bomba la podemos dañar. Es como el tip más grande que les puedo dar. Ahora, el filtro de alta presión es una protección específica de algún componente. Ok, este es un diagrama de una Krauss Maffei. Aquí está el filtro de alta presión y si observan es para la, si tiene de esta manera, para protección de la válvula proporcional. ¿Sí? Observan por aquí la línea punteada. Contribuye al nivel de limpieza general del fluido del sistema. Puede utilizar elementos filtrantes finos de alta eficiencia. Sí, prácticamente es el filtro más fino de la máquina. Detiene las partículas contaminantes producidas por el desgaste de la bomba. ¿Sí? Empieza a bombear y este filtro retiene esas partículas. Detiene las partículas contaminantes succionadas desde el tanque y no retenidas por el filtro de succión. Si se satura, la única opción es cambiarlo. Si no hay opción, hay que cambiarlo. Si se encuentra saturada la máquina, no trabaja. Bien, cuando tienen su sensor. Este sí no me ha tocado ver máquinas que tengan filtro de alta presión sin sensor. Y este sería un ejemplo. Y acá en una máquina engine sería este. Ahora el filtro de retorno. Detiene las partículas contaminantes producidas por los componentes y la suciedad que se introduce por los empaques desgastados de los cilindros antes de que entre al tanque. Maneja presiones bajas. Manejar presiones bajas significa precios bajos. Puede ser instalado fácilmente en línea o directamente al tanque. Ok, y viendo un ejemplo de una Krauss, por ejemplo, si observan aquí tiene la bomba y va directamente a un filtro, ¿sí? O sea, tenemos destinada una bomba directa, específicamente nada más para filtrar, ¿sí? Esto yo hago la similitud a que si nosotros pusiéramos una, una filtradora externa, y no sé si les haya tocado utilizar una filtradora como esta, pero prácticamente viene siendo lo mismo. Y aquí, este también es de una Krauss, si observan, tanque, ¿sí? Y antes de, o sea, una vez que ya se utilizó en la máquina, se retorna a tanque, pero pasa por el filtro y llega al tanque. Y por eso se le llama filtro de retorno. Y en algunas máquinas los pueden encontrar así y así, físicamente. Ejemplos en una máquina Krauss Maffei CX. Si una CX he visto que son las máquinas de Krauss que tienen más filtros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta tiene un filtro de succión con un sensor de 80 micras. Esto lo saqué directamente del manual de Krauss. Después tiene un filtro de alta presión de 6 micras. ¿Sí? Lo que les explicaba hace rato. Y esta misma máquina tiene otra bomba, la cual, si seguimos la línea de succión, ¿sí? Comparten el mismo filtro, esta bomba y esta, pero tiene un filtro de alta presión del mismo micraje para, para el filtraje fino. ¿Sí? La misma CX, si
Si observan, lo mismo que les había explicado, aquí es tanque, y exactamente pasa por el filtro, después por el intercambiador. Este filtro es de 5 micras. La misma CX tiene una bomba nada más para el filtraje, y que en ocasiones lo utilizan para la temperatura del aceite, ¿sí? Cuando está muy baja la temperatura del aceite, arranca este motor y empieza a recircular el aceite para calentarlo. Sí, pero por ejemplo aquí vemos que este es de 3 micras. En una máquina MX, ¿sí? Aquí vamos a ver que son 2, 3, 4 bombas. Bien, este tren de bombas tiene un filtro de succión de 80 micras. Este tiene otro de 80 micras. Y esta bomba, si observan, comparte el mismo filtro y pasa por el intercambiador y al final por un filtro. Este es el que le llamamos filtro de retorno y que yo le llamo de recirculación, porque prácticamente lo que hace es recircular nada más el aceite. Ahora vamos a una GX, ok, son un tren de bombas de 2 que comparten el mismo filtro de 80 micras. La misma GX, ¿sí? Cómo succiona aceite del tanque, la pasa por el filtro, después por el intercambiador y la regresa al tanque. ¿Sí? Este es el filtro de recirculación y es de 3 micras. Ahora lo interesante de una máquina Angel CC100, bueno, en las versiones que yo he trabajado, tenemos el filtro de succión. Según el manual de Angel es de 40 micras. Después está el filtro de alta presión, que viene siendo este, y es de 10 micras. Esta es otra máquina, tiene una bomba de pistones radiales, no lleva filtro de succión, tampoco lleva filtro de alta presión, sin embargo, tiene una bomba también para hacer lo mismo que Krauss, ¿sí? Lo pasa por el intercambiador y por el filtro, ¿sí? Succiona del tanque y lo regresa al tanque. Y aquí lo que les explicaba, este es el tapón de aceite, que prácticamente también tiene un sedazo y también se considera un filtro. Otra máquina CC100, si observan, esta, a pesar de que sí es de pistones radiales, esta sí cuenta con un filtro y comparten el mismo filtro las dos bombas. No tiene filtro de alta presión para esta bomba, pero en esta sí tiene. Y lo diferente sería que tiene un filtro y el cual le llamamos el filtroil, ¿sí? Y el manual no dice exactamente de qué micraje es. Sin embargo, estuve indagando en internet y encontré que son muy finos, que prácticamente son de 1 a 10 micras, ¿sí? Este funciona de diferente manera a los demás. Si observan, aquí está la descarga, ¿sí? Y está una línea de pilotaje, después llega al filtro. Entonces prácticamente lo que hace
es bypassar el aceite, ¿sí? Como lo dice el manual, es un filtro de bypass. Ok, para otra máquina Angel vertical, esta parte les muestro que tiene un depósito en la parte de arriba y tiene un tapón que prácticamente es un filtro. Es una máquina Arburg, ¿sí? Si observamos, tiene un tren de bombas de 4 y cada una tiene un filtro de succión. Tiene intercambiador, ¿sí? Esa está destinada y tiene un filtro. Y acá tiene otro filtro, ¿sí? Esta viene siendo lo mismo que este, ¿sí? Nada más que esto es una máquina Angel y esta es una máquina Arburg, y Arburg lo representa de diferente manera. Okay. Algunas fallas que yo he tenido por problemas de filtros, ¿sí? Es una máquina en la cual no había control en la tapa de cierre, ¿sí? Se encontró que no tenía tapón de aceite y ningún tipo de filtro. Por ende el sistema se contaminó y cada hora la válvula proporcional de cierre se obstruía, ¿sí? O sea, teníamos fallas constantes, quitábamos la válvula proporcional y encontrábamos pellets. Entonces nos dimos a la tarea de revisar por qué razón. Encontramos que no tenía tapón y además no tenía ningún filtro de succión, alta presión, recirculación, no tenía ninguno. Por tanto, para evitar las fallas, tuvimos que instalarle un tapón de aceite, le pusimos el filtro de succión, el filtro de alta presión, el filtro de recirculación, limpiamos el tanque de aceite, cambiamos el aceite y limpiamos el manifold de cierre. Y porque dentro del manifold todavía tenía muchos pellets. Aquí les voy a compartir algo de mi experiencia. En realidad hicimos todo esto excepto cambiar el aceite. Y a pesar de que ya habíamos limpiado el depósito y filtramos el aceite, seguía contaminado. Seguíamos teniendo fallas. O sea, ya a menor escala, pero todavía persistían las fallas. Hasta que no hicimos el cambio completo de aceite, fue que logramos estabilizar y que la máquina ya no tuviera problema. Por eso yo les recomiendo que una vez que encuentren muchos pellets en su tanque, realicen el cambio ya de aceite. ¿Sí? No se basen mucho en los análisis de aceite. Otra máquina hace mucho ruido y todas las piezas salían con tiro corto. Ok, esta es una falla que tuvimos realmente muy interesante porque cada vez que la máquina estaba inyectando hacía mucho ruido y entonces nos reportaban a cada rato, oye, es que no puedo controlar la presión, o es que me salen tiros cortos. Ok, nos fuimos rápidamente por el lado del filtro y encontramos que el filtro de succión estaba muy saturado, ¿sí? Por tanto, le cambiamos el filtro, se hizo la limpieza del tanque, se cambió el aceite, ¿sí? Y con eso logramos ya eliminar esa falla. Prácticamente esto se fue provocado porque realmente nunca le hacíamos mantenimiento a esa parte de la hidráulica, ¿sí? Lo mismo que les comentaba, realmente decimos que le hacemos mantenimiento a una máquina, pero no sabemos cuáles son las partes críticas de una máquina, qué más le podemos hacer de mantenimiento a una máquina. Y los filtros, les digo, son algo muy importante, ya que si no le damos mantenimiento a esa parte,
podemos provocar este tipo de fallas. ¿Sí? En una máquina Krauss, la puerta hidráulica no hacía los movimientos. ¿Sí? Se encontró que no tenían los filtros de respiración instalados y los filtros de succión estaban dañados. ¿Sí? Si observan, aquí la respiración nada más tenía uno, tenía dos, pero no tenía filtro. Y prácticamente esta parte está debajo de la unidad de inyección. Entonces cada vez que realizaban la limpieza de la tolva, tiraban pellets y todos caían aquí. Y como el filtro ya estaba dañado, dejaba pasar todos los pellets. Y en realidad sí eran muchísimos pellets. Entonces instalamos el filtro de respiración, el filtro de succión, se limpió el tanque y se cambió el aceite. Y con eso se eliminó la falla, pero la falla de raíz. Ahora la máquina no hace movimientos de clamp. Aquí en esta se encontró que el tanque de aceite estaba perforado y los filtros de succión estaban dañados. La línea sensora estaba tapada. ¿Sí? Prácticamente, esa es una máquina Angel. ¿Sí? Cuando le dábamos en calibrar, siempre se mantenía así. Y nunca calibraba, siempre se quedaba en stand-by. ¿Sí? Entonces, en esa ocasión, encontramos que el manifold, donde estaban todas las válvulas para el movimiento de la unidad de inyección, tenía fugas, tenía muchas fugas. Entonces por ahí algún técnico, por no estar limpiando a cada rato, le hizo un orificio al tanque. Entonces se estaba tirando por ahí el aceite, se regresaba al tanque. Pero lo hizo lo suficientemente grande como para que los pellets también cayeran. Y también desafortunadamente el filtro de succión estaba dañado. Por tanto, se pasó al sistema y la solución fue purgar la línea sensora, que en un momento más les voy a explicar. ¿Sí? Para esto pues, cambiamos los filtros de succión de alta presión, se limpió el tanque de aceite, se cambió el aceite, se purgó la línea sensora y por ahí pues tuvimos que reparar el tanque. Y aquí está el ejemplo. ¿Sí? La máquina no hace movimientos de clamp. Al apagar el motor y volver a encender, permite hacer movimientos durante un lapso de tiempo muy corto. Al hacer la calibración de presión de bomba 1, la gráfica se linealiza a partir del 10%. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que tiene la máquina en standby. Entonces, como nunca se incrementaba la presión, no podíamos hacer movimientos del clamp. Bien. Entonces, se encuentra suciedad en la esprea de la línea compensadora, que es la load sensing. Por tanto, bomba se mantenía en stand-by y únicamente hacía movimientos de clamp cuando se apagaba motor y bomba regresaba a posición inicial. ¿Sí? Ok. Para esto sí es un tema algo más complejo. Sí fue realmente una falla complicada porque debes de entender qué es el compensador, qué es la línea sensora. ¿Sí? Cómo funciona, qué tipo de bomba tiene, cómo funciona, si es de caudal variable, caudal fijo, ¿sí? Para poder intuir rápidamente esa falla. Y para no hacerla tan larga, al final se encontró que esta esprea estaba tapada con un pellet, para lo cual tuvimos que quitar la tubería, quitamos la esprea, encendimos el motor, pero con un trapo tapado, dejamos que el aceite saliera durante unos segundos, después volvimos a instalar la esprea, la tubería. Después de esto
ya nos permitió hacer una calibración correcta. Pero prácticamente esta fue la falla. Y la falla raíz fueron los filtros. El filtro que estaba dañado y el tanque perforado. De la falla que les hablaba, de que hace demasiado ruido y salen los tiros cortos, se hizo la limpieza del filtro de succión. En esa ocasión no teníamos el filtro, por tanto nada más lo limpiamos con thinner. Obviamente también se limpió el imán. Ok, para quitarlo lo que hicimos fue primeramente se gira el magneto para permitir que internamente se haga el sellado y poder retirar el filtro sin que tire demasiado aceite, ¿sí? Este va a salir, lo giramos y en la parte de aquí del tanque se va a sellar. Es prácticamente una válvula, pero no se espanten si ven que tira mucho aceite, ¿sí? Porque todo esto que está aquí, que vienen siendo como unos 2-3 litros, es lo que va a tirar. Cuando yo lo hice por primera vez, yo no sabía, no me habían explicado, y vi que hice el procedimiento, pero empezaba a tirar aceite, ya llevaba 2 litros tirados, y así que empecé a taparlo con la misma mano y realmente vencer el resorte de la válvula de aquí. Sí, fue muy complicado. Para eso le tuve que gritar a una persona y, ¿sabes qué? Échame la mano porque estoy tirando el aceite. Y pues sí lo tiraba, pero porque yo no permití sacar por completo la tapa, ¿sí? Pero fue a raíz de que yo no sabía que iba a tirar aceite. Bueno, tanto aceite. ¿Sí? Entonces nada más calcúlenle cuántos litros más o menos tiene aquí y es lo que va a tirar y es normal. Y realmente no tener miedo a esta parte. Porque la gente a la cual le he enseñado, le he explicado, también temen por esa parte, porque ven que tira mucho aceite, pero pues es realmente lo normal. Y después de que giré quitamos los tornillos y ya sale lo que es esto. Y sale la tapa con el magneto. Y como nota le puse, únicamente debe de tirar el aceite contenido dentro de la cámara del filtro. De lo contrario, el sello interno está dañado, ¿sí? Obviamente no les tiraría mucho si el sello está dañado, pero si tú quitas la tapa y quitas el magneto, te tira los 3-4 litros que tiene ahí y observas que todavía tiene un chorrito, entonces es indicador de que de alguna manera esta válvula ya está dañada y cuando quieras realizar cambios, te va a seguir tirando aceite. Y ok, este es un ejemplo de cómo debe de realizarse el cambio de filtro de succión en una máquina Krauss, ¿sí? ¿Sí? Si observan, primero el magneto lo vamos a desenroscar y fíjense cómo esta válvula cerró, ¿sí? Cómo estaba y cómo al desenroscar va cerrando el tanque. Ahí ya cerró. Quiere decir que aquí aproximadamente vas a tener como 3-4 litros, ¿sí? Una vez que lo saques, nada más va a tirar eso, ¿sí? Quitas el tapón, quitas también el de arriba y se va a empezar a vaciar el aceite. Una vez vacío, quitas los tornillos de la tapa, ¿sí? Y ya puedes retirar el filtro. Bien, ahora va a simular la instalación. Una vez que ya quitaste la tapa, ya quitaste el filtro, ya realizaste la limpieza o el cambio del filtro, pues vuelves a instalarlo. Para esto, obviamente cierras la tapa
metes los tornillos, ¿sí? ¿Sí? Metes los tornillos, colocas el tapón, ¿sí? Pero ojo, el de arriba no queda instalado, ahorita vamos a ver por qué. Ok, ahora vamos enroscando el magneto y hasta que ya abre la válvula, ¿sí? Ahí ya abrió, entonces el aceite va a empezar a entrar, entra, ¿sí? Sigue abierto este, entonces conforme va entrando el aceite, el aire va saliendo por aquí. Esto es lo importante de realizar para el buen purgado de aire, ¿sí? Se llena, una vez lleno, ahora sí colocamos el tapón, ¿sí? Y esto sería todo, ¿sí? Espero les ayude un poco. Les puedo decir que realmente no soy una persona experta en mantenimiento, sin embargo, me he dado a la tarea de poder compartir la poca información que yo tengo, lo poco que he aprendido, básicamente para mis compañeros, a los cuales he tratado de enseñarles, de explicarles y básicamente para la gente nueva que se va iniciando en esta parte de la inyección de plástico, sobre todo en el mantenimiento. Pues sería todo.